7:42. María Elena Núñez. Gracias, Julio. Buenos días a todos y a todas. Comenzando, felicitar a los ganadores de los premios de la Fundación Corripio, que en su octava entrega en este año 2014 recayó sobre el cardiólogo, el doctor Héctor Mateo, la socióloga, politóloga Rosario Espinal, el ingeniero y emprendedor Jorge Aguayo y la artista Ada Balcácer. Es una excelente iniciativa de la Fundación Corripio. Los miembros del jurado durante mucho tiempo trabajan y de una manera profesional se seleccionan 4 ganadores en diferentes áreas, ciencias, literaturas, artes, ciencias sociales, y se les entrega a cada uno $1 millón, un pergamino y una estatuilla. ¿Y por qué fueron ellos reconocidos? Yo creo que vale el tiempo decirlo. En el caso del doctor Mateo, dice que es el especialista del corazón que durante mayor tiempo y con mayor eficacia ha promovido la salud del corazón de los dominicanos, tanto por su contribución a la creación del Instituto de Cardiología, sus aportes a la Sociedad de Cardiología y su labor educativa mediante los medios de comunicación, entrevistas y artículos. ¿Quién no ha caminado junto al doctor Mateo en una de las caminatas por el corazón o recuerda sus recomendaciones de comer más sano, por ejemplo? Ada Balcácer es una maestra de la pintura dominicana que se ha impuesto por la calidad de su labor pictórica, de un estilo tropical y sublimal único, y ha promovido entre comunidades de mujeres artesanas proyectos de autogestión. Además de disfrutar de las obras de Ada, muchos sabemos de los trabajos que ella hace con mujeres, convirtiéndolas en artistas emprendedoras. El ingeniero Aguayo dice la Fundación, concibió proyectos emprendedores que han revolucionado la industria de la construcción por su novedad, bajo precio y eficacia, al punto de que se exportan a otros mercados. Y sobre Rosario Espinal, dice la Fundación, es una aguda analista mediática de las situaciones políticas y se caracteriza por su firmeza y objetividad. Se le considera una de las plumas más documentadas. Esta entrega tendrá lugar el próximo 27 de este mes, el 27 de octubre, en el Teatro Nacional. Excelente iniciativa. Excelente. Por otro lado, sobre el ébola, ya Julio habló de eso, pero me gustaría insistir un poco porque creo que lo que ha ocurrido en España y lo que ha ocurrido en Estados Unidos debe servirnos a todos los países latinoamericanos y caribeños, porque estamos hablando de países organizados con sistemas de seguridad y sistemas mucho mejores que los nuestros para tener zonas aisladas en las clínicas y hospitales y todo el uniforme, todo ese material de protección. ¿Y qué pasó en Estados Unidos? Bueno, hubo fallas en el sistema. Primero, el sistema que se utiliza en los aeropuertos no es suficiente. El sistema, ese protocolo que establecen los organismos internacionales que se utilizó en Estados Unidos es el mismo que nos recomiendan a nosotros. ¿Es suficiente? No. Primero, el pasajero, el liberiano, dio una falsa información porque dijo que no había estado en contacto con una paciente con ébola. Falso. Segundo, llegado al lugar, llega a Estados Unidos, viene de Liberia, una de las zonas donde hay ébola, y sin embargo no se le da seguimiento. Y tercera falla, llega 2 o 3 días después, porque es verdad, no presentaba síntomas en ese momento, y dicen los expertos que hasta que no se presenten los síntomas no hay posibilidad de contagio. Pero llega a un hospital un viernes y lo despachan, aún diciendo que es de Liberia, porque le preguntaron por el número de seguridad social, el seguro social. O sea, 3 fallas. Si eso ocurre en Estados Unidos, ¿qué pasará en un país latino o caribeño? Eso en cuanto al caso de Estados Unidos. En cuanto a España, una asistente de enfermería que atiende a los 2 misioneros españoles que contrajeron ébola en África y que al regresar pues fueron atendidos en una clínica allá y murieron. Se están preguntando ahora dónde hubo un error. Eso se pregunta el personal de salud, las autoridades de salud de España, porque dicen, ella utilizó todo el traje, todo el equipo para protegerse. Todo el que entra en un contacto con un paciente con ébola no debe tener ninguna zona del cuerpo descubierta, pero contrajo ébola. Entonces en Estados Unidos también está el debate de si se deben prohibir los vuelos a esas zonas de África Occidental o no. Hay un grupo, digamos como una corriente humanitaria, que dice imposible, no podemos aislar a esta población porque los vamos a dejar desprotegidos. Y dicen, y además por interés propio nos conviene mantener la comunicación para ayudarlos a controlar esta epidemia y que no se sigan expandiendo.
pero hay una corriente extremista que habla de cancelar todos los vuelos y evitar todo tipo de comunicación, que es la única manera de controlar la epidemia del ébola. En definitiva, observemos lo que está ocurriendo en otros países porque nosotros no tenemos muchas de las facilidades que ellos tienen y por ende el riesgo puede ser mayor. De todas maneras, el Ministerio de Salud Pública aquí está trabajando. Como decíamos, se ha establecido que el Hospital Ney Arias Lora va a ser el lugar para acoger a los pacientes y hay mecanismos de controles, los mismos que sugiere la OMS y la OPS en los aeropuertos. Por otro lado, ocurrió una situación el miércoles pasado en el Centro de los Héroes. Había un joven transgénero, transexual, de estos que ofrecen sus servicios como trabajadores sexuales en el Centro de los Héroes. Y según la denuncia de este joven, la policía que estaba patrullando en la zona le pidió dinero. Como él o ella, no sé cómo llamarlo, se negó. Ella denunció, o él, que fue agredida hasta dejarla prácticamente inconsciente, golpeada y fue arrestada. La llevaron primero al Hospital Padre Villini y luego al Plan Piloto de la Policía Nacional. Entonces, en el país hay una ONG denominada Observatorio de Derechos Humanos para Grupos Vulnerabilizados que ha hecho la denuncia públicamente en los medios luego de acompañar a esta joven en todas las instancias. Por ejemplo, ya fueron ante el Departamento de Asuntos Internos de la Fiscalía a poner la denuncia. Ellos recogen la versión de la persona agredida y los acompañan en términos de justicia. Y vamos a conversar de inmediato con el señor Guillermo Peña, que es de dicho observatorio, para que nos ofrezca más detalles sobre este lamentable caso. Muy buenos días, Guillermo. Buenos días. Sí. Señor Guillermo, sí, le dimos aquí arriba. Buen día. Sí. Buenos días. Si nos puedes, aunque dije brevemente lo que había ocurrido con esta joven, pero por favor, si nos puedes resumir la versión que tienen ustedes con esta o este joven. Sí, ¿cómo ustedes le llaman? En este caso de que... Ella es, porque es una transexual, debe ser como mujer. Se identifica como mujer. Ok, con ella. ¿Qué ocurrió con ella? Estamos hablando de un hecho que pasó el miércoles pasado. Sí, así es. En el Centro de los Héroes. ¿Qué pasó? Bueno, lo que ocurrió fue que la transexual, muy buenos días y gracias por acceder, darnos la oportunidad. Lo que ocurrió fue que el miércoles pasado la transexual Luz Bárbara fue agredida por miembros de la Policía Nacional, ¿sí? Sí, de la Policía Nacional, Luz Bárbara se llama ella. Sí. Luz Bárbara fue agredida porque no le quería dar dinero a ellos. Ella denuncia que fue llevada inmediatamente a un hospital porque fue dejada de manera inconsciente de los golpes que le dieron en la cabeza, en la pierna, en todas partes le dieron golpes. La dejaron inconsciente e inmediatamente la llevaron al Hospital Padre Villini y luego la trasladaron al Plan Piloto. Nosotros el viernes interpusimos formal denuncia ante Asuntos Internos de la Fiscalía para que se investigue el caso, porque ya hemos tenido como Observatorio de Derechos Humanos muchos casos de transexuales que han sido asesinadas, y también hemos tenido muchos reportes, sobre todo en la zona del kilómetro 9 de la Duarte, de abusos policiales a esta comunidad. Guillermo, sí. ¿Y por qué esta persona fue llevada al Plan Piloto después del Padre Villini? ¿Por qué razón? ¿Fue entonces, se le presentó una querella? Lo que alega los policías es que ella le agredió a ellos. Pero lo que dice la trans es que no fue así, que incluso le pusieron un cuchillo y un amoníaco, un líquido, no sé qué tipo de líquido, para decir que fue ella que los agredió a él. Pero inmediatamente al otro día, yo estuve en Plan Piloto esa noche y al otro día la soltaron y le dijeron no, que fue que los policías estaban borrachos. O sea, estamos hablando de algo muy grave que ha ocurrido. ¿Quién dio la información de que los policías estaban borrachos?
Se lo dijo alguien allá en el plan piloto. A ella. Pues informaron eso. A ella, no a ustedes. A ella se lo informaron. ¿Ustedes comprobaron las heridas, los golpes? Claro, están las fotos, en varios medios de comunicación ya han salido todas las fotos, están certificadas por el INASIF, y nosotros, como le dije, pusimos formal denuncia ante los asuntos internos de la Fiscalía y ante asuntos internos también de la policía, que ahí nos dieron los nombres de los agentes policiales que hicieron este hecho. Una cosa, Guillermo, no dudo que este tipo de hecho ocurra, pero uno como periodista siempre duda de todo para poder llegar a la verdad. En el caso del observatorio, ¿de qué ustedes se valen para comprobar que una denuncia es cierta? Es decir, Luz hace esta denuncia, pero ¿hasta qué punto es cierto que fue víctima de una agresión de parte de agentes policiales o fue víctima de una agresión de un cliente o de un compañero, no sé, o algo que no tenga que ver con la policía? ¿Cómo ustedes comprueban eso? Bueno, nosotros primero hacemos un tipo de investigación, incluso hay personas, testigos en la zona que pueden testificar que esto ocurrió así. Eso es lo primero. Hay testigos que pueden decir cómo ocurrió el hecho, y además hemos recibido una cantidad impresionante de denuncias. Nosotros estuvimos ante la Unidad de Derechos Humanos de la Procuraduría, la Procuradora Danisa Cruz, denunciando este tipo de abusos policiales que ocurren también en el kilómetro 9 de la autopista Duarte. O sea que esto es algo constante, reiterado de algunos agentes de la Policía Nacional que lamentablemente se dedican a extorsionar. Sí, estamos viendo en la pantalla algunas de las fotos que ustedes como ONG, como observatorio, han suministrado. Y dices que no es un hecho aislado, que esto se da de manera frecuente. Ante una denuncia que hacen ustedes como observatorio, como ONG, ¿han obtenido respuesta de parte de la policía? No hemos tenido absolutamente ninguna respuesta, y por eso aprovechamos este medio para pedirle a las autoridades policiales y al Ministerio Público a que nos dé una respuesta, Guillermo, en este caso para saber cómo podemos acabar con esos crímenes y con esos delitos que se cometen contra la comunidad trans. Guillermo, ¿cuál es el nombre de los agentes que supuestamente agredieron a esta transexual? Nosotros nos reservamos por el hecho yo soy abogado también, por el hecho del principio de inocencia, de la presunción de inocencia, nos reservamos el nombre de los agentes. Pero sí, nosotros mediante la denuncia que hicimos ante los asuntos internos de la Fiscalía, ahí están los nombres y la cédula de los agentes. Ya, Guillermo, la ONG en la que estás se llama Observatorio de Derechos Humanos para Grupos Vulnerabilizados. ¿Cuáles son los grupos vulnerabilizados? Nosotros nos encargamos de atender de manera gratuita a personas con LGBT, es decir, lesbianas, gays, bisexuales, transexuales, personas que viven con VIH y SIDA, también personas con algún tipo de discapacidad, también asistimos jóvenes en conflicto con la ley, y bueno, estos en sentido general son personas que son muy estigmatizadas en la sociedad y que no tienen una defensa ni jurídica ni tampoco tienen una asistencia psicológica, y allá en el observatorio pues le brindamos esa ayuda de manera gratuita. ¿Podría deducir que no son vulnerables porque no son vulnerables por sí mismos, sino vulnerabilizados porque son vulnerabilizados por la sociedad? Exactamente, por eso mismo, porque no son vulnerables de por sí, sino que la misma sociedad, que como estableció la encuesta Gallup, el 73% de la población dominicana rechaza y discrimina a la comunidad LGBT, pues es precisamente porque se le discrimina que son vulnerables, o sea, no son vulnerables de por sí. Bueno, pues muchas gracias a Guillermo Peña del Observatorio de Derechos Humanos para Grupos Vulnerabilizados. Muchas gracias a ustedes por la oportunidad. Gracias.
Bueno, este es un hecho, como él decía, que no está aislado. A mí me consta que este observatorio trabaja con mucha seriedad. Yo tenía la información desde el jueves, que me comuniqué con una de las personas y me dijo, déjame investigar, cuando comprobemos el hecho, te podemos dar la información. Esto fue el jueves que nos comunicamos y hasta ayer no dieron la nota de prensa a los medios ni dieron la información. O sea, hasta tanto ellos investigar. Cuidan mucho también las personas involucradas. Fíjense como ante la pregunta de Julio, él decía, sí, tengo los nombres de los agentes, pero no lo dio por aquello de que se presume la inocencia. O sea que hasta lo que uno puede observar, trabajan de manera profesional y que uno desea que esto no se quede como una simple denuncia en los periódicos y que en 2 o 3 semanas hablemos de otra persona agredida, trans, u otra persona asesinada, sino que se le presta atención, porque ellos, no importa que sean lesbianas, gays, lo que sean, son seres humanos y hay que respetarles sus derechos.